Cuando pensamos en Colombia, la mente se llena de imágenes vibrantes y colores que parecen bailar al ritmo de su rica cultura. Es un país que lo tiene todo. Montañas imponentes que parecen tocar el cielo, cubiertas de un verde profundo que cambia de tonalidad con cada amanecer. Playas de arenas doradas y aguas cristalinas que invitan a la tranquilidad. Selvas misteriosas que guardan secretos milenarios. Y ciudades donde el pasado colonial se mezcla con un presente moderno y dinámico. En cada rincón de Colombia se respira historia. Desde las estrechas calles empedradas de sus barrios coloniales hasta los paisajes naturales que han sido testigos del paso del tiempo. Este país es un crisol de culturas, donde las raíces indígenas, africanas y europeas se entrelazan para crear una identidad única que se refleja en su música, su gastronomía y su calidez humana. Hoy te invitamos a un viaje excepcional, un recorrido que nos llevará a conocer las principales ciudades de este paraíso terrenal. Desde los paisajes majestuosos de los Andes hasta las costas bañadas por el Mar Caribe y el Océano Pacífico, exploraremos lugares que no solo te cautivarán con su belleza, sino que también te contarán historias fascinantes. Descubriremos no solo las joyas más famosas de Colombia, sino también aquellas menos conocidas que, sin duda, merecen un lugar en tu lista de cosas por hacer antes de morir. Prepara tus sentidos para una experiencia inolvidable. Sentiremos la brisa cálida de las playas de Cartagena, escucharemos los ritmos de la salsa en Cali, nos perderemos en los colores de los paisajes cafeteros de Pereira y experimentaremos la energía vibrante de la capital, Bogotá. Porque este viaje no es solo una lista de destinos, es una invitación a conectarte con un país que desborda vida, pasión y autenticidad. Así que abróchate el cinturón y abre tu corazón, porque Colombia está lista para recibirte con los brazos abiertos. Cada ciudad, cada montaña, cada playa tiene una historia que contar, y hoy, te las contaremos todas. Este es un viaje que quedará grabado en tu memoria y, quién sabe, quizás sea el comienzo de una historia de amor con este país que tiene el poder de enamorar a cualquiera que lo visite. Antes de continuar con el primer destino, te agradezco por estar aquí y te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, es muy fácil, rápido y es gratis. Además, si me dejas tu valioso like me estás apoyando para que este vídeo llegue a más gente que quiera deleitarse con la belleza de Colombia. Ahora sí, continuemos. Comencemos con el corazón de Colombia, Bogotá. Con una población que supera los 8 millones de habitantes, Bogotá es mucho más que la capital de Colombia. Es el corazón palpitante del país, donde la historia y la modernidad conviven en perfecta armonía. Esta metrópoli cosmopolita, situada en el altiplano andino a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, se alza majestuosamente rodeada por los imponentes cerros de Monserrate y Guadalupe, que parecen custodiarla desde las alturas. Desde allí, la vista es simplemente espectacular. Un mar de edificios, parques y avenidas que reflejan el dinamismo de una ciudad en constante movimiento. Uno de los puntos más fascinantes de Bogotá es el barrio de la Candelaria, un lugar donde cada rincón cuenta una historia. Sus calles empedradas y sus casas coloniales, con fachadas pintadas en tonos vivos de amarillo, azul y terracota, transportan a los visitantes a otra época. Este barrio no es solo un espacio lleno de encanto visual, sino también el epicentro cultural e histórico de la ciudad. Aquí se encuentra la Plaza de Bolívar, un lugar emblemático rodeado de edificios icónicos como la Catedral Primada de Colombia y el Palacio de Justicia, testigos silenciosos de los momentos más importantes en la historia del país. No puedes visitar la Candelaria sin entrar al Museo del Oro, uno de los tesoros más grandes de Bogotá, y no solo por su contenido literal. Este museo alberga una de las colecciones de orfebrería prehispánica más impresionantes del mundo, con más de 30.000 piezas de oro y otros materiales que cuentan la historia de las culturas indígenas de Colombia. Desde delicadas figuras ceremoniales hasta máscaras elaboradas, cada objeto habla de la espiritualidad, el ingenio y la maestría de los pueblos originarios. Es un lugar que te transporta a un pasado remoto y te invita a imaginar cómo era la vida en estas tierras antes de la llegada de los conquistadores. Pero Bogotá no se limita a ser un museo viviente. También es una ciudad moderna y vibrante. Más allá de la Candelaria, encontrarás rascacielos que se mezclan con zonas verdes como el Parque Simón Bolívar, un oasis en medio del ajetreo urbano. Este parque, con sus amplias áreas verdes y un lago central, es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarte y observar cómo los bogotanos disfrutan de su día. Bogotá es también un paraíso para los amantes de la gastronomía. Desde los restaurantes tradicionales en la Candelaria, donde puedes probar un humeante ajiaco santafereño, hasta los modernos espacios culinarios en barrios como Zona G y Usaquén, la ciudad ofrece una experiencia gastronómica inigualable que fusiona sabores locales e internacionales. Y si buscas una experiencia que combine espiritualidad y vistas inolvidables, no puedes dejar de subir a Monserrate, el cerro más emblemático de Bogotá.
Ya sea que elijas subir caminando, en teleférico o funicular, el esfuerzo vale la pena. Desde la cima, además de visitar el santuario religioso, podrás disfrutar de una vista panorámica de la ciudad que se extiende hasta donde alcanza la vista, iluminada por el sol brillando bajo un manto de estrellas. Bogotá es una ciudad de contrastes y oportunidades. Es un lugar donde lo antiguo y lo nuevo, lo tranquilo y lo vibrante, lo cultural y lo moderno se encuentran para ofrecer una experiencia inolvidable. Aquí, cada esquina tiene una historia, cada paisaje una postal, y cada visita, un recuerdo que atesorarás para siempre. Dejamos atrás Bogotá para dirigirnos a la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Conocida como la ciudad de la eterna primavera gracias a su clima templado y agradable durante todo el año, Medellín es mucho más que una ciudad. Es un símbolo de resiliencia y transformación. Con una población de aproximadamente 2.5 millones de habitantes, esta metrópoli, enclavada entre montañas en el Valle de Aburrá, ha pasado de ser un lugar marcado por el conflicto a convertirse en un modelo global de innovación social, urbanismo y cultura. Caminar por Medellín es encontrarse con una mezcla fascinante de modernidad y tradiciones locales que reflejan el espíritu creativo y emprendedor de su gente. Uno de los lugares más emblemáticos es la Plaza Botero, un espacio único dedicado al talento del maestro Fernando Botero, uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel mundial. La plaza, situada frente al imponente edificio del Museo de Antioquia, es un museo al aire libre que alberga 23 esculturas monumentales, cada una con las características proporciones voluminosas que hacen inconfundible el estilo de Botero. Pasear entre estas esculturas es como entrar en un universo donde el arte desafía la percepción y celebra la vida de una manera alegre y provocadora. Si buscas un respiro de la energía vibrante de la ciudad, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe es el lugar perfecto. Este oasis verde de 13 hectáreas es un espacio dedicado a la conservación, la investigación y la educación ambiental. Aquí, puedes caminar por senderos rodeados de plantas nativas, admirar el majestuoso orquideorama, una estructura arquitectónica que alberga una impresionante colección de orquídeas, o simplemente relajarte junto al lago central mientras observas aves y mariposas. Es un recordatorio de la rica biodiversidad de Colombia, todo en el corazón de la ciudad. Y si hay un evento que encapsula el alma festiva y creativa de Medellín, ese es la Feria de las Flores. Esta celebración, que tiene lugar cada agosto, transforma la ciudad en un espectáculo de color y alegría. La feria incluye desfiles, conciertos, exposiciones y el famoso desfile de silleteros, donde campesinos de los alrededores llevan en sus espaldas gigantescas silletas decoradas con intrincados arreglos florales, un tributo a su herencia y a la tierra que los nutre. Participar en esta feria no solo es un deleite para los sentidos, sino también una oportunidad para conectar con las raíces y tradiciones antioqueñas. Medellín también es conocida por su compromiso con la innovación social y la inclusión. Ejemplo de ello es el Metrocable, un sistema de transporte que conecta a las comunidades de las laderas con el centro de la ciudad, brindando acceso y oportunidades a quienes antes estaban marginados. Este sistema, junto con proyectos como el Parque Biblioteca España, no solo ha mejorado la movilidad y la infraestructura, sino que también ha transformado vidas, generando un sentido de pertenencia y orgullo entre los habitantes de Medellín. Además, la ciudad es un epicentro de arte y cultura. Desde los murales coloridos que adornan las calles de la Comuna 13, un barrio que ha renacido como un símbolo de esperanza, hasta los festivales de cine, poesía y jazz que se celebran durante todo el año, Medellín tiene algo para todos los gustos. Los amantes del café encontrarán aquí algunas de las mejores tazas de Colombia, mientras que los aventureros pueden explorar las montañas y senderos que rodean la ciudad, disfrutando de vistas panorámicas y experiencias únicas en la naturaleza. Medellín no es solo un destino, es una experiencia. Es una ciudad que invita a descubrir su pasado, admirar su presente y soñar con su futuro. Aquí, cada rincón tiene una historia, cada sonrisa un mensaje de bienvenida, y cada visita una promesa de volver. Ahora, cambiemos el ritmo y vayamos a Cali, la capital mundial de la salsa. Cali, la capital del Valle del Cauca, es una ciudad que vibra al ritmo de la salsa y desborda alegría en cada esquina. Con una población de aproximadamente 2.5 millones de habitantes, esta urbe es conocida como la capital mundial de la salsa, y no es difícil entender por qué. La música forma parte del ADN de los caleños. Aquí, la salsa no es solo un género musical, sino una forma de vida, un lenguaje que conecta a las personas y un elemento central de la identidad cultural de la ciudad. Si llegas a Cali y no sabes bailar salsa, no te preocupes, porque esta es la oportunidad perfecta para aprender. Desde academias especializadas hasta pequeños bares donde los locales te enseñarán los pasos básicos con entusiasmo, hay opciones para todos los niveles.
Lugares como el barrio San Antonio y la avenida Sexta son puntos de encuentro donde la música y el baile fluyen hasta altas horas de la noche. Cada paso de baile es un tributo a la tradición musical que ha hecho famosa a Cali en todo el mundo. Uno de los símbolos más representativos de la ciudad es el Cristo Rey, una imponente estatua de 26 metros de altura que se alza sobre el Cerro Los Cristales. Este monumento, que vigila a Cali desde las alturas, no solo ofrece una vista panorámica espectacular de la ciudad, sino también un espacio de tranquilidad y espiritualidad. Llegar hasta el Cristo Rey es una experiencia en sí misma. El camino, rodeado de vegetación, permite apreciar la belleza natural que rodea a Cali. Desde la cima, el horizonte se extiende, revelando una mezcla de arquitectura urbana, campos verdes y montañas que abrazan la ciudad. Para quienes buscan conectar con la naturaleza y la fauna, el Zoológico de Cali es un destino imperdible. Reconocido como uno de los mejores de Latinoamérica, este zoológico alberga más de 2.500 animales de 233 especies diferentes, incluyendo algunas en peligro de extinción. Dividido en hábitats cuidadosamente diseñados, permite a los visitantes observar desde felinos majestuosos hasta coloridas aves tropicales en entornos que imitan sus ecosistemas naturales. Es un lugar ideal para visitar en familia, donde tanto niños como adultos pueden aprender sobre la rica biodiversidad de Colombia y del mundo. Sin embargo, la verdadera esencia de Cali radica en su gente. Los caleños, conocidos por su calidez y hospitalidad, siempre tienen una sonrisa lista para compartir. La energía contagiosa de la ciudad se siente en cada esquina, ya sea en los mercados locales como el Mercado Alameda, donde los aromas de frutas tropicales y platos típicos invitan a explorar los sabores del Pacífico colombiano, o en las calles del centro histórico, donde la vida bulle entre vendedores ambulantes y artistas callejeros. Además de su vibrante cultura y sus atractivos turísticos, Cali tiene un lado natural que invita a la aventura. Sus alrededores están llenos de paisajes impresionantes, como el río Pance, un lugar popular para escapar del bullicio urbano y disfrutar de un día relajante entre la naturaleza. Para los más aventureros, la región ofrece senderismo, ciclismo de montaña y recorridos por plantaciones de caña de azúcar que cuentan la historia agrícola de la región. Visitar Cali es sumergirse en una experiencia única, donde cada día trae consigo nuevas sorpresas. Desde el ritmo de la salsa hasta los paisajes que quitan el aliento, esta ciudad invita a dejarse llevar por su espíritu alegre y vibrante. Aquí, el tiempo parece detenerse mientras el corazón late al ritmo de la música, y cada visitante se lleva consigo no solo recuerdos inolvidables, sino también un pedacito de la energía y el alma de Cali. Seguimos nuestro recorrido hacia la costa, donde nos espera Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Barranquilla, conocida como la Puerta de Oro de Colombia, es una ciudad donde la celebración y la cultura se respiran en cada rincón. Con una población de aproximadamente 1.2 millones de habitantes, esta vibrante metrópoli es el epicentro de uno de los eventos culturales más importantes del país, el Carnaval de Barranquilla, una fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Carnaval, que se celebra cada año en febrero o marzo, es una explosión de música, baile, colores y tradiciones. Durante estos días, la ciudad entera se transforma en un escenario donde se mezclan las raíces africanas, indígenas y europeas de Colombia en un espectáculo único. Las calles se llenan de comparsas, disfraces y carrozas, mientras las personas bailan al ritmo de cumbia, mapalé y champeta. Si tienes la suerte de estar en Barranquilla durante el carnaval, vivirás una experiencia que permanecerá en tu memoria para siempre. Pero Barranquilla no es solo carnaval. La ciudad cuenta con otros atractivos que destacan por su belleza y relevancia cultural. Uno de ellos es el Gran Malecón del Río Magdalena, un extenso paseo a orillas del río que ha revitalizado la conexión de la ciudad con su entorno natural. Este lugar es ideal para disfrutar de una caminata relajante, montar bicicleta o simplemente sentarse a observar las tranquilas aguas del Magdalena mientras el sol se oculta en el horizonte. Además, el malecón alberga restaurantes, áreas verdes y espacios culturales donde puedes empaparte del ambiente caribeño. Para los amantes de la historia y la cultura, el Museo del Caribe es una parada obligatoria. Este espacio no solo narra la historia del Caribe colombiano, sino que también celebra su diversidad y riqueza cultural. A través de exposiciones interactivas, podrás descubrir las tradiciones musicales, los personajes históricos y la biodiversidad de esta región. Además, el museo rinde homenaje a Gabriel García Márquez, uno de los escritores más importantes de Colombia, quien encontró gran inspiración en los paisajes y la gente del Caribe. Otro tesoro cultural de la ciudad es el Teatro Amira de la Rosa, un lugar emblemático donde se presentan obras de teatro, conciertos y espectáculos de danza que reflejan la creatividad y el talento local. Este espacio, que combina arquitectura moderna con toques caribeños,
Es un símbolo de la vida artística de Barranquilla y un recordatorio del compromiso de la ciudad con la promoción de su patrimonio cultural. Barranquilla también destaca por su deliciosa gastronomía, un verdadero reflejo de su diversidad cultural. Aquí, los sabores del Caribe colombiano cobran vida en platos como el arroz de lisa, las butifarras y las carimañolas, que son un deleite para los sentidos. No olvides probar el jugo de corozo o la limonada de coco, bebidas refrescantes perfectas para el clima cálido de la ciudad. Además de su rica oferta cultural y gastronómica, Barranquilla es un excelente punto de partida para explorar otros destinos del Caribe colombiano. Desde aquí, puedes visitar las playas de Santa Verónica o Puerto Colombia, donde las aguas cristalinas y el ambiente relajado te invitarán a desconectar del mundo. La esencia de Barranquilla se encuentra en su gente, conocida como los barranquilleros. Su calidez, hospitalidad y alegría contagiosa hacen que cada visitante se sienta como en casa. La ciudad es un lugar donde las tradiciones se mezclan con la modernidad, creando una experiencia única que captura el corazón de quienes la visitan. Ya sea que vayas para bailar en el carnaval, explorar su historia en el Museo del Caribe o simplemente disfrutar de un paseo por el Gran Malecón, Barranquilla promete ser una aventura inolvidable llena de cultura, color y vida. En esta ciudad, cada rincón cuenta una historia, y cada sonrisa te invita a descubrir más de su magia caribeña. De la alegría de Barranquilla nos trasladamos a la joya colonial de Colombia, Cartagena. Cartagena de Indias, conocida como la Heroica, es uno de los destinos más emblemáticos y cautivadores de Colombia. Con una población de aproximadamente 1 millón de habitantes, esta joya caribeña parece haber sido diseñada para enamorar a sus visitantes desde el primer momento. Sus calles adoquinadas, casas coloniales de colores vibrantes y balcones adornados con flores crean un ambiente que transporta a otra época, como si caminaras dentro de un cuento de hadas. La ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el corazón histórico de Cartagena. Sus murallas, construidas entre los siglos XVI y XVIII para proteger la ciudad de los ataques de piratas, siguen en pie como un testimonio de su rica historia. Dentro de este laberinto de calles estrechas, encontrarás plazas llenas de vida, iglesias majestuosas y restaurantes que ofrecen lo mejor de la cocina local. Pasear por la Plaza Santo Domingo o la Plaza de la Aduana al atardecer, mientras disfrutas del sonido de músicos callejeros y el aroma de las arepas de huevo recién hechas, es una experiencia mágica que define el encanto de Cartagena. Uno de los símbolos más imponentes de la ciudad es el Castillo San Felipe de Barajas, una fortaleza que domina el horizonte desde una colina estratégica. Construido en el siglo XVII, este bastión militar no solo protegió a Cartagena de numerosos ataques, sino que también se convirtió en un ícono de la resistencia y el ingenio arquitectónico de la época colonial. Explorar sus túneles secretos, pasadizos y miradores es como viajar en el tiempo, y desde lo alto, las vistas panorámicas de la ciudad y el mar son simplemente espectaculares. Sin embargo, Cartagena no se detiene en su fascinante historia. Su naturaleza también es digna de admiración. A pocos kilómetros de la costa se encuentran las Islas del Rosario, un archipiélago de ensueño que parece salido de una postal. Estas islas, con sus aguas cristalinas y arenas blancas, son el lugar perfecto para desconectar del bullicio urbano. Ya sea que prefieras relajarte bajo una palmera, nadar entre coloridos peces en los arrecifes de coral o practicar deportes acuáticos como el kayak y el snorkel, las Islas del Rosario ofrecen una experiencia inolvidable. Otro rincón paradisíaco cercano es la playa de Barú, famosa por su agua turquesa y su ambiente tranquilo. Playa Blanca, en esta península, es especialmente popular entre los viajeros que buscan un escape perfecto para disfrutar del sol y el mar en un entorno sereno. Cartagena también brilla por su riqueza cultural. Su mezcla de influencias africanas, indígenas y españolas se refleja en todos los aspectos de la ciudad, desde su arquitectura y su música hasta su gastronomía. El mote de queso, las carimañolas y el arroz con coco son solo algunos de los platos que debes probar para saborear el auténtico Caribe colombiano. Durante la noche, Cartagena cobra vida de una manera única. Los bares y restaurantes en los techos, como los que se encuentran en el barrio de Getsemaní, ofrecen vistas impresionantes de la ciudad iluminada. Getsemaní, un barrio lleno de murales coloridos y calles bohemias, es un lugar imprescindible para quienes desean disfrutar de un ambiente más auténtico y local. Aquí, las plazas se llenan de música y baile, y las sonrisas de los cartageneros te invitan a unirte a la fiesta. Además de sus atractivos turísticos, Cartagena es un destino que invita a la reflexión y el aprendizaje. Su historia como uno de los puertos de esclavos más importantes de América del Sur ha dejado una huella profunda en su cultura. Lugares como el Palacio de la Inquisición y la Casa del Marqués de Valdehoyos narran capítulos oscuros de su pasado, pero también destacan la resiliencia y la diversidad de su gente. Por si fuera poco, Cartagena también es sede de importantes eventos culturales,
como el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, que reúne a artistas y cineastas de todo el mundo. Este evento, junto con su Feria de Arte Contemporáneo y sus festivales de música, demuestra que esta ciudad es un vibrante epicentro de creatividad y expresión artística. En Cartagena, cada rincón cuenta una historia, cada puesta de sol es una obra de arte y cada interacción con sus amables habitantes es un recordatorio de la calidez de su espíritu. Ya sea que la explores por su historia, su belleza natural o su cultura, esta ciudad promete dejar una huella imborrable en tu corazón. Cartagena no es solo un destino, es una experiencia que, una vez vivida, siempre querrás repetir. ¿Estás listo para seguir explorando? Ahora es el turno de Bucaramanga. Conocida como la ciudad bonita, es uno de esos lugares que combina a la perfección la serenidad de sus paisajes naturales con la calidez de su gente. Con una población de aproximadamente 1.1 millones de habitantes, esta ciudad, situada en el departamento de Santander, ha ganado reconocimiento no solo por su desarrollo urbano, sino también por su espíritu tranquilo y acogedor. Bucaramanga no es solo una ciudad para visitar, es un destino que invita a quedarse y disfrutar de cada momento. Uno de los tesoros más grandes de Bucaramanga y de la región es el Parque Nacional del Chicamocha, más conocido como Panachi. Este majestuoso parque natural se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad y es un paraíso para quienes aman la aventura y los paisajes únicos. El parque se extiende a lo largo de uno de los cañones más espectaculares del mundo, el Cañón del Chicamocha, que, con su inmensidad y belleza, compite con algunos de los destinos naturales más famosos del planeta. El parque ofrece una gran variedad de actividades. Uno de los imperdibles es el teleférico, que recorre cerca de 6,3 kilómetros sobre el cañón, brindando vistas impresionantes desde las alturas. Es una experiencia que combina la adrenalina con la oportunidad de maravillarse ante la naturaleza. Además, Panachi cuenta con senderos ideales para explorar a pie, áreas para practicar deportes extremos como parapente y tirolesa, y espacios para aprender más sobre la historia y cultura de Santander. No importa si eres amante de la aventura o si prefieres disfrutar de un paisaje tranquilo, el Parque Nacional del Chicamocha tiene algo para todos. De regreso en la ciudad, otro lugar que no puedes dejar de visitar es el Cerro del Santísimo, un sitio que combina espiritualidad, naturaleza y cultura. Este cerro alberga una monumental estatua de Cristo que se eleva 37 metros, visible desde varios puntos de Bucaramanga y sus alrededores. Subir al Cerro del Santísimo es toda una experiencia, no solo por la majestuosidad de la estatua, sino también por las espectaculares vistas panorámicas que ofrece de la ciudad y las montañas que la rodean. Además, en la base del cerro encontrarás restaurantes, tiendas de artesanías y espacios culturales que enriquecen aún más la visita. Bucaramanga también es conocida por su compromiso con los espacios verdes. La ciudad cuenta con una gran cantidad de parques que invitan al descanso y la recreación. Entre los más destacados están el Parque García Rovira, ubicado en el corazón del centro histórico, y el Parque de las Palmas, ideal para caminar y relajarse. Estos espacios no solo embellecen la ciudad, sino que también reflejan el estilo de vida tranquilo y saludable de sus habitantes. La gastronomía en Bucaramanga es otro de sus grandes atractivos. Como parte de la región de Santander, la ciudad se enorgullece de su oferta culinaria, que combina tradición e innovación. Uno de los platillos más representativos es el mute santandereano, una sopa espesa y reconfortante hecha con carne, granos y especias. También destaca la famosa hormiga culona, un manjar local que, aunque puede sorprender a los visitantes por su nombre y apariencia, es una delicia rica en proteínas y cargada de historia cultural. Y por supuesto, no puedes irte sin probar las arepas de maíz pelado, un ícono de la cocina santandereana. Además de su riqueza natural y gastronómica, Bucaramanga es un destino que respira cultura. La ciudad cuenta con museos, teatros y centros culturales donde se celebran eventos a lo largo del año. El Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, por ejemplo, es un lugar que destaca por su colección de arte contemporáneo colombiano y sus exposiciones itinerantes. Otro punto de interés es la Catedral de la Sagrada Familia, una imponente edificación ubicada en el centro de la ciudad que combina elementos de la arquitectura neoclásica y gótica. Por lo tanto, Bucaramanga es una ciudad que sorprende por su equilibrio entre naturaleza, cultura y modernidad. Aquí puedes disfrutar de aventuras emocionantes en el Parque Nacional del Chicamocha, encontrar paz espiritual en el Cerro del Santísimo, deleitarte con una gastronomía única y descubrir una riqueza cultural que se refleja en cada rincón. Bucaramanga no solo enamora con sus paisajes y su gente amable, sino también con su capacidad de ofrecer experiencias inolvidables a quienes la visitan. Sigamos con nuestro recorrido por las maravillosas ciudades de Colombia. Ahora, nos dirigimos a una ciudad en la frontera con Venezuela, con una mezcla cultural única, Cúcuta. Cúcuta,
Con aproximadamente 1 millón de habitantes, es una ciudad única que se encuentra estratégicamente ubicada en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta proximidad geográfica no solo le da un carácter especial, sino que también la convierte en un punto clave de intercambio cultural, comercial y humano. A lo largo de los años, Cúcuta ha sido testigo de un constante flujo de personas y productos, lo que ha enriquecido su identidad y la ha convertido en una ciudad vibrante, llena de vida, diversidad y oportunidades. Su clima cálido, propio de la región de los llanos, y sus paisajes que varían entre llanuras, montañas y valles, hacen de Cúcuta un lugar con una belleza natural propia, a la que se suman sus pintorescos alrededores. Una de las paradas obligadas al llegar a Cúcuta es el Parque Santander, ubicado en el corazón de la ciudad. Este parque es el pulmón verde de la urbe y un punto de encuentro para locales y turistas por igual. Con sus amplias zonas de césped, senderos y áreas sombreadas por altas palmas y árboles, el Parque Santander es el lugar perfecto para disfrutar de un día de descanso. Aquí, puedes sentarte en uno de los bancos, relajarte y ver cómo la ciudad se mueve a su ritmo, mientras el ambiente local te envuelve con su calidez. El parque es también un centro de actividad cultural, ya que se realizan eventos y actividades durante todo el año. Las plazas y fuentes, junto con los cafés y tiendas que rodean el parque, te invitan a conocer más de la vida cotidiana de los cucuteños. Desde el Parque Santander, puedes acceder a uno de los lugares más emblemáticos de Cúcuta, el Puente Internacional Simón Bolívar, una de las principales estructuras de la ciudad. Este puente no solo es una importante vía de conexión entre Colombia y Venezuela, sino también un símbolo de unión entre dos países con una historia compartida. A través de este puente, miles de personas cruzan diariamente, ya sea para trabajar, visitar a familiares o buscar mejores oportunidades en el otro lado de la frontera. El puente, que conecta Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, ha sido testigo de innumerables historias de esperanza, esfuerzo y resiliencia. En sus alrededores, se puede sentir la mezcla de culturas y costumbres, que se reflejan en los mercados, las tiendas y la gente que cruza este punto de intercambio constante. Es un lugar que no solo conecta a dos naciones, sino que también representa los desafíos y las oportunidades que surgen de la convivencia entre pueblos vecinos. El vallenato, la música tradicional de la región, resuena en cada rincón de Cúcuta, creando una atmósfera festiva y cálida. Este género musical, que cuenta con un vasto legado cultural en Colombia, tiene una especial importancia en Cúcuta y sus alrededores. La música vallenata, con su mezcla de acordeón, caja y guacharaca, es escuchada a menudo en las plazas, restaurantes y bares de la ciudad, creando una atmósfera alegre y auténtica. Los cucuteños son conocidos por su amor y aprecio por esta música, y es común encontrar eventos y festivales en los que la canción vallenata se convierte en el alma de la fiesta. Si tienes la oportunidad, no te puedes perder una noche vallenata en Cúcuta, donde podrás disfrutar de su música en vivo, sentir la emoción de sus letras y conocer la pasión de la gente por su cultura. Además de la música, los mercados locales son otro atractivo turístico de Cúcuta. Los mercados son un reflejo de la vida cotidiana en la ciudad y un punto de encuentro para los agricultores y artesanos locales. En estos mercados, podrás encontrar una gran variedad de productos frescos, como frutas tropicales, hortalizas y hierbas, que reflejan la diversidad agrícola de la región. También puedes explorar los puestos de artesanías, donde los vendedores ofrecen desde ropa y accesorios hasta objetos decorativos hechos a mano. Estos mercados no solo son un lugar para comprar, sino también para sumergirse en la cultura local, charlar con los habitantes y probar algunos de los platos típicos de la región, como las arepas o el pan de bono. Es una excelente manera de conocer más sobre las tradiciones culinarias y artesanales de Cúcuta, mientras apoyas a los productores y artesanos locales. Cúcuta también tiene un fuerte vínculo con la historia, especialmente en su rol como punto de encuentro entre las dos naciones vecinas. La Casa de la Cultura, el Museo de la Frontera y la Catedral de Cúcuta son algunos de los lugares que nos hablan de su rica herencia histórica. La ciudad fue clave durante la independencia de Colombia, siendo escenario de varios eventos importantes de la lucha por la libertad. Hoy en día, Cúcuta sigue siendo un lugar de integración, donde las fronteras físicas se diluyen en un ambiente de hermandad y solidaridad, características de los cucuteños y de todos aquellos que hacen de este lugar su hogar. En definitiva, Cúcuta es una ciudad que se caracteriza por su dinamismo, su gente cálida y su crisol de culturas, producto de su ubicación fronteriza. Desde su vibrante música vallenata hasta sus paisajes cautivadores y su gente resiliente, Cúcuta es un destino que te invita a explorar, aprender y disfrutar de su energía única. Sin lugar a dudas, es un lugar que te sorprenderá y que, al visitarlo, te dejará recuerdos imborrables de una ciudad llena de vida, historia y música.
Dejamos la frontera para viajar hacia el Caribe colombiano, donde nos espera la encantadora Santa Marta. Ubicada entre las impresionantes montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta y las hermosas playas de aguas cristalinas del Caribe colombiano, Santa Marta, con alrededor de 500.000 habitantes, es un destino que ofrece una combinación única de naturaleza, historia y cultura. Como la primera ciudad fundada por los españoles en Colombia, Santa Marta es una de las urbes más antiguas del continente, y su historia se refleja en cada rincón de su casco antiguo colonial. Las calles empedradas, las casas de colores vibrantes y los balcones adornados con flores crean una atmósfera encantadora que invita a ser explorada a pie. En el centro de la ciudad se encuentra la Catedral Basílica Metropolitana, un monumento histórico que ostenta el título de la iglesia más antigua de Sudamérica, construida en el siglo XVIII. Esta catedral no solo es un lugar de culto, sino también un símbolo del paso del tiempo y de la importancia histórica de Santa Marta en la región. Más allá de su rica herencia colonial, lo que realmente hace que Santa Marta destaque es su entorno natural, que la convierte en un destino de ecoturismo y aventura de renombre mundial. Uno de los principales atractivos de la ciudad es el Parque Nacional Natural Tayrona, un verdadero paraíso escondido en la costa caribeña. Este parque se extiende por miles de hectáreas de selva tropical, donde las playas vírgenes como Cabo San Juan y Playa Cristal ofrecen aguas cristalinas y una arena suave que invitan a relajarse. Las impresionantes formaciones rocosas y la biodiversidad única de este ecosistema convierten a Tayrona en un lugar de visita obligada para los amantes de la naturaleza. Además, quienes se aventuran más allá de las playas, pueden disfrutar de senderos que atraviesan la selva, explorando flora y fauna exótica mientras se sumergen en la belleza natural que rodea el parque. Santa Marta también es un punto de partida ideal para quienes buscan un desafío más aventurero. A tan solo unas horas de la ciudad, se encuentra la Ciudad Perdida, un antiguo asentamiento indígena de la cultura tairona, que se remonta al siglo VIII. Esta fascinante ciudad, que se cree fue abandonada por los indígenas hace siglos, es conocida como el Machu Picchu colombiano debido a su ubicación remota en las montañas de la Sierra Nevada y su acceso solo a través de una exigente caminata de varios días. El trekking hacia la Ciudad Perdida no solo ofrece un viaje físico desafiante, sino que también te conecta profundamente con la historia precolombina y la majestuosidad de la Sierra Nevada, que se erige como la montaña costera más alta del mundo. Durante el recorrido, los viajeros atraviesan ríos, selvas y campos agrícolas, interactuando con las comunidades indígenas Koji, quienes han habitado esta región por siglos y siguen manteniendo su tradición y cosmovisión ancestral. Además de su turismo cultural y ecológico, Santa Marta es también un destino perfecto para quienes disfrutan de los deportes acuáticos. Las aguas cálidas y transparentes del Mar Caribe ofrecen las condiciones ideales para practicar buceo y snorkel, especialmente en lugares como la isla de Los Ángeles o las cercanas islas del Rosario, donde los corales y la vida marina se despliegan en su máxima expresión. Si prefieres algo más relajado, el paddleboarding es una excelente opción para disfrutar de la serenidad del mar mientras te deslizas sobre su superficie tranquila. Las playas de Santa Marta, como Taganga y Playa Blanca, también son populares entre los surfistas y otros entusiastas de los deportes acuáticos. Lo que realmente distingue a Santa Marta, además de sus paisajes naturales y actividades emocionantes, es su ambiente relajado y acogedor. La ciudad tiene una vibra tranquila, ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio de las grandes ciudades y sumergirse en un entorno donde el tiempo parece detenerse. Los atardeceres sobre el Mar Caribe, vistos desde las playas de la ciudad o desde el mirador de la ciudad, son una de las experiencias más memorables que ofrece Santa Marta. El cielo se tiñe de tonos naranja y rosa, creando una atmósfera mágica que invita a la reflexión y al descanso. Esta calma, combinada con la calidez de su gente y su rica oferta gastronómica, hacen de Santa Marta un lugar que te cautivará desde el primer momento. Si eres amante de la naturaleza, la aventura o simplemente buscas un lugar para relajarte junto al mar, Santa Marta es un destino que no puedes dejar de visitar. Su mezcla de historia, cultura, ecoturismo y actividades acuáticas la convierten en un lugar que tiene algo para todos, y con sus paisajes de ensueño, seguro querrás regresar una y otra vez. Seguimos nuestro recorrido hacia el centro del país, donde encontramos la vibrante Ibagué, conocida como la ciudad musical de Colombia. Con casi 580.000 habitantes, Ibagué es una ciudad que vive y respira música en cada rincón. Conocida como la ciudad musical de Colombia, Ibagué es un destino imprescindible para los amantes de la música y la cultura. Uno de los eventos más destacados del calendario cultural es el Festival Nacional de la Música Colombiana, una celebración que rinde homenaje a las raíces musicales del país. Este festival se realiza anualmente y reúne a músicos, compositores y artistas de todo el país para interpretar géneros como el bambuco, la cumbia, el porro y el vallenato. Las calles de la ciudad se llenan de sonidos vibrantes,
y los visitantes pueden disfrutar de conciertos, desfiles y actividades culturales que reflejan la riqueza de la tradición musical colombiana. Uno de los íconos culturales de Ibagué es el Teatro Tolima, un espacio emblemático que se ha convertido en el corazón de la vida cultural de la ciudad. Este teatro, construido en el siglo XX, ofrece una programación variada que abarca desde música clásica hasta folclore colombiano. Es el lugar perfecto para disfrutar de conciertos de orquestas sinfónicas, presentaciones de danza y festivales de música tradicional, lo que hace que Ibagué se convierta en un referente cultural dentro de Colombia. Además de su legado musical, Ibagué está rodeada por un paisaje natural impresionante, lo que la convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo. La ciudad se encuentra ubicada en el valle del río Conveima, rodeada por las imponentes montañas de la Cordillera Central. Uno de los principales atractivos naturales de la zona es el Parque Natural Las Hermosas, una reserva ecológica que alberga una gran diversidad de flora y fauna. Este parque es perfecto para realizar caminatas y senderismo, mientras te sumerges en la tranquilidad de la naturaleza. Los turistas pueden disfrutar de las majestuosas vistas panorámicas de las montañas, así como de los diversos ecosistemas que albergan aves, mamíferos y plantas exóticas. Otro lugar destacado para conectar con la naturaleza es el Jardín Botánico San Jorge, un oasis verde dentro de la ciudad. Este jardín es un espacio ideal para relajarse y aprender sobre la biodiversidad local, ya que alberga una gran colección de especies de plantas nativas de la región. A lo largo de sus senderos, los visitantes pueden observar la flora autóctona mientras disfrutan de la paz y la belleza del entorno. Es un lugar perfecto para dar un paseo tranquilo y alejarse del bullicio urbano. Para quienes buscan vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores, el Cerro Pan de Azúcar es un destino imprescindible. Este cerro, que se eleva sobre Ibagué, ofrece una de las mejores vistas de la ciudad y sus alrededores. Se puede llegar a la cima a través de un fácil ascenso, y una vez allí, los visitantes pueden disfrutar de un paisaje espectacular que abarca el valle y las montañas circundantes. Además, es un lugar perfecto para relajarse, hacer un picnic o simplemente contemplar la belleza natural que rodea la ciudad. Pero Ibagué no solo es conocida por su música y su naturaleza, también es un lugar excelente para disfrutar de la gastronomía tradicional de la región. La ciudad es famosa por sus arepas de choclo, una deliciosa variación de la tradicional arepa colombiana, hecha a base de maíz dulce. Este plato, que se sirve tanto en el desayuno como en la merienda, es una verdadera delicia para el paladar. Otra de las especialidades locales es la lechona, un plato típico de la región andina que consiste en cerdo asado relleno de arroz, arvejas y especias, acompañado de arepas y ensaladas. Las lechonas de Ibagué son famosas por su sabor y se pueden encontrar en los restaurantes más tradicionales de la ciudad. Si eres un amante de la comida tradicional colombiana, Ibagué te sorprenderá con sus sabores auténticos y su cálida hospitalidad. La mezcla de música, naturaleza, cultura y gastronomía hacen de esta ciudad un destino único que, sin duda, dejará una huella en tu corazón. Ya sea que quieras disfrutar de un concierto, caminar por sus montañas o saborear sus platos típicos, Ibagué ofrece algo especial para cada tipo de viajero. Ahora, llegamos a Pereira, la perla del Otún. Ubicada en el corazón del eje cafetero colombiano, Pereira, con aproximadamente 850.000 habitantes, es una ciudad que se distingue por su fusión entre naturaleza, cultura y un amor profundo por el café, que está en el alma de la región. Esta ciudad, rodeada por montañas verdes y campos interminables de cafetales, es un paraíso natural que forma parte del paisaje cultural cafetero, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El paisaje que rodea a Pereira es un reflejo del trabajo y la tradición de miles de campesinos que, generación tras generación, han cultivado uno de los mejores cafés del mundo. Aquí, los valles, ríos y cerros se entrelazan en un tapiz verde que invita a explorar y disfrutar. Uno de los destinos más emblemáticos de Pereira es el Bioparque Ucumarí, un espacio que no solo destaca por su compromiso con la conservación de la fauna y flora de la región, sino también por ofrecer una experiencia educativa para los visitantes. Este parque zoológico, de gran tamaño, alberga una impresionante variedad de especies nativas de la región andina, así como de otras partes del mundo. Desde el jaguar y el oso perezoso hasta especies de aves exóticas, el Bioparque Ucumarí ofrece una experiencia única para conocer más sobre la biodiversidad colombiana en un ambiente natural. Además, cuenta con una infraestructura moderna y amigable con el medio ambiente, que permite a los visitantes interactuar con la naturaleza de una forma respetuosa. En el corazón de Pereira, también se encuentra la Catedral Basílica Metropolitana de Pereira, una joya arquitectónica que destaca no solo por su belleza, sino por su historia. Esta imponente iglesia, construida a finales del siglo XIX,
Es un ejemplo del estilo arquitectónico neoclásico y tiene una estructura que impresiona tanto por su tamaño como por su detallado diseño. Su campanario se alza majestuosamente sobre la ciudad y es uno de los puntos de referencia más importantes de Pereira. El interior de la catedral es igualmente fascinante, con altos techos, vitraos coloridos y un ambiente sereno que invita a la reflexión. Pero, sin lugar a dudas, uno de los mayores atractivos de Pereira es su profundo vínculo con el café, y el turista que visite la ciudad no puede dejar de sumergirse en el mundo del oro verde. Pereira y sus alrededores ofrecen una experiencia única para los amantes del café. Numerosas fincas cafeteras en las zonas rurales ofrecen tours que permiten conocer de cerca el proceso de cultivo, cosecha y producción de uno de los cafés más apreciados del mundo. Durante estos recorridos, los visitantes aprenden sobre las distintas variedades de café, la historia del cultivo en la región, y cómo el clima y el suelo de esta zona son ideales para producir granos de calidad superior. Al final de cada tour, los turistas tienen la oportunidad de disfrutar de una taza de café recién preparado, mientras se relajan en medio de los paisajes espectaculares de las montañas cafetaleras. Además de las fincas, un destino que no puedes perderte si estás en Pereira es el Parque del Café, ubicado en la cercana Quindío, un departamento que, aunque separado de Pereira por pocos kilómetros, forma parte de la misma región cafetera. Este parque temático es una combinación perfecta entre diversión, cultura y naturaleza, con diversas atracciones, como montañas rusas, exposiciones interactivas y espectáculos en vivo. El Parque del Café es una excelente opción para toda la familia. Sin embargo, lo que lo hace aún más especial es la inmersión que ofrece en la cultura cafetera. Desde la siembra hasta la taza, los visitantes pueden conocer el proceso completo del café y participar en actividades como la recolección de granos, que permite una conexión más profunda con el oficio que ha marcado la vida de esta región. Pereira, con su paisaje verde, su cultura cafetera y su rica historia, es una ciudad que tiene algo para todos. Desde el ecoturismo en el Bioparque Ucumarí hasta la experiencia cultural en la Catedral Basílica, y la profunda conexión con el mundo del café, esta ciudad se posiciona como un destino imprescindible para quienes buscan una combinación perfecta entre naturaleza, tradición y modernidad. Sin duda, Pereira es un lugar que invita a ser explorado y que deja una marca imborrable en quienes tienen la suerte de visitarlo. Y así, hemos recorrido las 10 principales ciudades de Colombia, cada una con su propia personalidad, historia y belleza. Este país es un verdadero mosaico de experiencias, desde las vibrantes calles de Bogotá hasta las playas caribeñas de Cartagena, pasando por las montañas y valles que adornan el paisaje. Colombia es un lugar que no solo se visita, sino que se vive. Ya sea que estés buscando aventura, cultura, naturaleza o simplemente un lugar para relajarte, este país tiene algo especial para ofrecerte. Así que, ¿qué esperas? Es hora de empezar a planificar tu próxima aventura y descubrir las joyas ocultas y los lugares emblemáticos que hacen de Colombia un destino inolvidable. Comenta qué te ha parecido este listado. ¿Cuántos de estos destinos has tenido el placer de conocer? Pero si lo que deseas es explorar joyas ocultas de Colombia, no dejes de echarle un vistazo a la siguiente lista de reproducción que te dejará maravillado de toda la magia que esconde Colombia. Hasta un próximo vídeo.